Empezó muy intenso el capítulo. Van huyendo. Nos siguen. Pero tú tienes una máquina del tiempo. Tecnología robada. Tienen un manipulador de vórtices, agente del tiempo. Nos siguen a donde vayamos. A través del universo. A menos que yo haga... Sí, tengo que hacerlo. Marta, ¿confías en mí? Por supuesto que sí. Todo depende de ti. Depende ¿Qué de va a mí. hacer? ¿Qué hacer? Toma este reloj, porque mi vida depende de ti. Este reloj, Marta. Este reloj es... ¿Estaba soñando? ¿Dónde está? Adelante. Disculpe, señor, aún no se ha vestido. Volveré luego. No importa, Ah, déjela ahí. Estaba... Lo lamento. ah, A chis. veces tengo sueños extraordinarios. ¿Qué sueña, señor? Sueño que soy un aventurero, un temerario, un loco. Me llaman el doctor. Y anoche soñé que tú estabas allí, Ah, chirren. mi compañera. El profesor y la criada, señor. Eso es imposible. Era un hombre de otro mundo. Bueno, no puede ser verdad. No existe algo así. ¿Es como otro universo, no? ¿O qué? El reloj es extraño cómo se nos escapan los sueños. Pero recuerdo una cosa. Todo sucedió en el futuro. En el año 2007, año del Señor. Probaré que está equivocado, señor. Este es el periódico de hoy. Es lunes 7 de noviembre de 1913 y usted es completamente humano, señor. 1913. Ese soy yo. Completamente humano. Humano. Quinta voz, naturaleza humana. Naturaleza humana. Ok, están en Londres en 1913. Pero el doctor es humano. Y Marta está de sirvienta. ¿Es profesor? Dígame. Había un impedimento. A los franceses, casi vencidos, les quedaban dos batallones de la vieja guardia. Esta reserva final estaba encargada de proteger a Napoleón. Pero en la noche, el avance de las tropas aliadas, con toda su fuerza, los obligó a retroceder. Buenos días, señor. Sí, bueno. Ah, Siempre tiene la cabeza en las nubes. No sé por qué eres tan amable con él. Es amable conmigo, es todo. Y no todos son tan considerados por yo ser londinense. Exactamente. La vieja ciudad de Londres. Escuchen esto. Ustedes dos, no se les paga para divertirse, ¿o sí? Esfuércense un poco más. Sí, señor, lo lamento. ¿Usted cómo se llama? Marta, señor. Marta James. Entonces dígame Jones. Con manos como esas, ¿cómo puede saber si algo está limpio? ah. Muy divertido, señor. Donde quiera se cocen habas. Le respondería poniéndole la cubeta en su cabeza. Ojalá. Solo piensa. En algunos años. Ahí en esa época los sirvientes eran como que Quizás no. considerados, pues, Buenos días, señor Smith. Discúlpeme. Déjeme ayudar. No, 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 tranquila. Señor, será mejor retroceder. Le diré que... Tómeme por un momento. Eso me deja libre para... Ahí tiene. Bien. No pasó nada. ¿Cómo está Yankees? Solo es un resfrío, nada serio. Creo que extraña a su mamá más que nada. No podemos permitirlo. Recibió una carta esta mañana y ha estado más alegre. Estoy sosteniendo sus libros. Sí, lo está. Lo lamento. Lo lamento. Permítame. No, ¿por qué no llegó la mitad? Una idea brillante. Brillante. La perfecta división de trabajo. Hacemos un buen equipo. No es verdad. Entonces, ¿a dónde va a llevar estos libros en particular? Sí.
Nunca les dije que ese Doctor Who, David Tennant, se parece a un maestro que tuve. Enfermera, si le llamo bien. ¿Joan? Sí, por supuesto. Sí, lo es, sí. Ah, no lo sé. Mm. Y ella se lo está pidiendo a él. Yo hubiera imaginado que usted sería... Es decir, no creí que usted sería de aquellas. Me refiero que no hay razón para que no vaya. Si no le gusta o tal vez no, probablemente yo no vaya. Pero si lo hiciera, entonces podría... ¿Qué trae tú? Ahora anda muy distraído, ¿no? Ah, es el director. Solo fue una simple caída esto. Le estaba hablando a la enfermera, matrona, sobre mis sueños. Son cuentos sorprendentes. Sigo imaginando que soy otra persona y que me escondo. Sueño con esto cada noche. Esto sonará a tontería. Frecuentemente sueño que yo tengo dos corazones. Ah, tiene dos corazones, ¿verdad? Es cierto. Y sí los va a tener. Corazón. Yo escribí algunos de esos sueños en la forma de ficción. No son de interés, pero... Sí. Bueno, nunca se los he mostrado a nadie. Todo lo que le ha pasado. Los Dalek. Oh. Parece que desapareció. Oh. Rose. Yo sé que va a salir en otro capítulo. Yo lo sé. Siempre está ahí como una alfombra mágica. Esta extraña cabina azul me lleva a lugares muy... A lo mejor esta Marta sí se acuerda, ¿no? A veces pienso en lo mágica que sería la vida si las historias como estas fueran verdad. Solo es un sueño. Mm. Mm. Latimer, aquí estás. Traduce del latín al maldito Catanus. La quiero para mañana. Sí, señor. Y sin errores. La quiero escrita en la mejor letra. Escucha, papá dijo que lo han ascendido. ¿Significa más dinero? ¿Ya terminé en una escuela mejor? Señor, debe disfrutarlo. Mi tío tiene buen trabajo en Johannesburgo. Dice que es el paisaje más hermoso de la Ah, mira, ¿quién es ese actor? Su padre. ¿Has leído mi correo? ¿Qué? ¿Quién habló de África? Acabo de leer la palabra. ¿Cómo lo sabías? No he leído. ¿Estaba espiando? No. Solo adiviné. ¿Qué significa eso? Soy bueno adivinando.
Está bien chiquillo. A veces digo cosas y terminan siendo correctas. Solo pequeñas cosas, cosas diminutas. No puedo evitarlo. Es solo que tengo suerte. Correcto, olvidemos a este renacuajo. ¿Quién quiere cerveza? No, pero Baxter tiene una provisión secreta. Blacktown Woods. Entonces, ¿qué esperas? Asegúrate que el administrador esté dormido cuando pases por ahí. Una botella para todos, ¿verdad? Ninguna para esta basura. Date prisa, tengo sed. Ay, los clásicos bullies. Hace mucho frío aquí afuera. ¿Por qué no podemos beber adentro del bar? No seas ridícula esas ideas tuyas. Tal vez esto pase en Londres, pero está a kilómetros de distancia. Pero no quieres a veces gritar, tener que arrodillarte, limpiar. No quieres rebelarte. No lo sé. En tu país las cosas deben ser diferentes. Sí, lo son. Se la van a llevar. Pues es una nave, ¿no? ¿Matrona se encuentra bien? ¿No es? Había algo en el bosque. Una luz. Nada de qué preocuparse. Es una noche muy fría. Mire, en el cielo. Oh, es hermoso. Desapareció. Comúnmente conocido como meteorito. Es solo roca que cae a la tierra. Cayó en el bosque. No, se ven siempre cerca cuando en realidad están a miles de kilómetros. Ahora, las escolto a la escuela. Señoritas, No estamos bien, gracias. les deseo una buena noche. Ah, pues va a salir de cita con ella, ¿verdad? ¿Qué lugar es ese? En el horizonte, hacia donde iba la luz. Es el campo Cooper. No puedes irte así nomás, está oscuro. Te romperás una pierna. Ese es el estudiante, ¿verdad? ¿Lo hipnotiza o qué? Ah. Ah, ¿lo dejó ciego, no? ¿O qué? Hola, ¿Por qué no corrió? ¿es alguna clase de aeroplano? ¿Están ustedes bien? Es una nave invisible, ¿no? Ok. Es una nave. ¿Alguna clase de fiesta? Hola. ¿Hay alguien ahí? Se va a meter. Se metió a la nave. Ahí lo tienes. No hay nada. Te lo dije. No te preocupes. Tan lejos como puedas ver y no hay una estrella caída. Vamos, estoy congelada hasta la médula. Como dijo tu señor Smith, no hay nada que ver. Pero no lo entiendo. ¿Quiénes son? Me llamo Baines. Jeremy Baines. ¿Puedo irme ya? Creo que están buscando al doctor, ¿no? Pero, ¿quiénes son? ¿Por qué no los veo? Quisiera ver cómo lucen.
Híjole, ¿qué le hicieron? Ah, Adelante, idiota. Creímos que te habían atrapado. caray. Entonces, ¿dónde están las malditas cervezas? No había cerveza. Las estaba esperando. Un Se va a dar cuenta él. ¿Qué te pasa? ¿Te resfriaste? Tuvo que ser eso. Tenía frío. Hacía frío. Bueno, no nos lo contagies. Será mejor que nos vayamos a dormir. La cerveza quizá mañana. Creo que ya... Ah, caray. ¿Qué le hicieron? Como que el niño sabe algo, ¿no? Ahí vive. Ah. Hola. Le estoy hablando a una máquina. Es que cuando empezó el capítulo como que alguien los venía siguiendo. Y luego se vio lo del reloj. Y luego... Ay, mira. Y luego despertaron en esa realidad. Pero Marta sí sabe. ¡Nos siguen! ¡Pueden seguirnos a donde vayamos! A través del universo. No se rendirán. Marta, ¿confías en mí? ¿Son nuevos enemigos? Todo depende de ti. Creo que son nuevos enemigos que están buscando al doctor, ¿no? Marta, este reloj. Soy yo. Seguro, sí. Lo entiendo. Ah, espera. Estoy perdida. Son cazadores, pueden oler a cualquiera. Y soy un señor del tiempo. Bueno, soy el único. Ujú. Pueden rastrearme a través del tiempo y el espacio. Y la buena noticia es... Pueden olerme, pero no me han visto. Y su ciclo de vida se acaba, nos esconderemos y esperaremos a que mueran. Pero pueden rastrearnos. Por eso debo hacerlo. Dejaré de ser el señor del tiempo. Me convertiré en humano. Ah, sí. Pero ¿cómo lo hizo? Para que cambie su olor, ¿no? Nunca creí que lo usaría. A veces me pregunto. ¿Cómo funciona? El arco del camaleón. Reescribe la biología. Cambia cada célula de mi cuerpo. Lo ajusté en humano. El TARDIS inventará una historia ¿Ah, sí? para mí. Encontrará un entorno y me ubicará. No pude hacer lo mismo por ti. Improvisa. No tengo demasiada conciencia para dejarte entrar. Pero espera, si vas a reescribir cada célula, no te va a doler. Duele. Se hizo humano. ¿Qué va a hacer? ¿Funciona? Marta, antes de cambiar hay una lista para cuando sea humano. Primero, no dejes que lastime a nadie, pero ya sabes cómo son los humanos. Segundo, no te preocupes por el TAR. Lo pondré en energía de emergencia para que no lo detecte. Ok. Cuarto, no. Espera un minuto. Tercero, no involucrarse en eventos históricos. Cuarto, tú, no dejes que te abandone. Y quinto, Pero hubo un meteoro, una estrella fugaz que se supone que haga. 23avo. Ah, Si algo sale mal y nos encuentran, ya sabes qué hacer, Marta. Abre el reloj, todo lo que soy se mantiene. ya los encontraron. Hace un filtro de
La familia. Oh, y... Gracias. Entonces por eso el capítulo se llama Siendo naturaleza humana, porque se hizo humano. Me pidió que recogiera el libro. Buen chico, sí. Sí. La verdadera historia de Mapeki por Hutchinson Price. ¿Dónde lo puse? Y quería hablarte. Tus notas no son muy buenas. Estoy intentando corregir mi clase. Para ser honesto, Timothy, deberías estar en el primer lugar. Eres inteligente, pero parece que lo escondes. ¿Dónde está Lito? ¿Qué año es? Mantener la cabeza abajo evita las burlas de tus compañeros de clase, pero ninguno debería esconderse de sí mismo. Sí, señor. Si eres inteligente, siempre Y lo va a abrir. Ah, yo creo... No, espera. Lo va a abrir. Ya valió. Y ni siquiera se dio cuenta. detalles fascinantes del asedio, increíble. ¿Estás bien? Sí, señor. Muy bien. Bien, muy bien. Y recuerda, usa ese cerebro. No te ves muy bien. ¿Te molesta algo? No, señor. No estoy entendiendo ese chavo que tiene que ver. Pero no creo que sea malo, o sí. ¿Por qué está viendo todo eso? ¡Dese prisa! ¡Vamos! ¡Jóvenes a clase! ¡Vamos! ¡Dese prisa! Ya lo voy a ir a buscar. Ya les está hablando, ¿no? A los... Híjole, ya lo van a atacar. Ah. Ah. Esta es mi propiedad. Y usted entró sin autorización a mi tierra. Vamos, ¿quién está ahí? ¿Algún chico idiota de la escuela, sí? Veamos. Ah. ¿Cómo hizo para...? Oh. Ah. Ahora van a ser espantapájaros. Eso sí dan miedo, eh. Concéntrate. Lo tienen de esclavo, eh. Hutchinson, buen trabajo. Cesen el fuego. Buenos días, señor. Su grupo está en buena forma, señor Smith. Disculpe, director, podríamos estar mejor. Latimer ha estado deliberadamente mal. Hago lo que puedo. Necesita ser el mejor. Esos objetivos son miembros de una tribu del continente oscuro. Pero ese es el problema, señor. Solo tienen lanzas. Oh, santo Dios. Latimer se ha dado a la tarea de hacernos ver lo equivocado que estamos. Espero, Latimer, que un día esté en la guerra correcta, donde pueda probarse a sí mismo. Ahora siga disparando. Una hora y un minuto. Es hora. Este es el momento preciso. Es ahora. ¿Es la Segunda Guerra Mundial o qué? Acción inmediata. Se lo dije, señor. El chico estúpido no sirve. Permiso para darle a la... Es su clase, señor Smith. Tiene mi permiso. Ah. Ven conmigo, idiota. No, como que lo está preparando o algo, ¿no? No está. ¿Pasa algo, Baines? Creí
Pero ¿por qué está teniendo todos esos recuerdos? Ah, Pemberton, Smythe, Wicks, ubíquense. Ah, enfermera. Le devolveré su libro la próxima vez que lo vea. No, no tiene que hacerlo. Si me disculpa, señor Smith, estaba pensando en el día que mi esposo murió. Ah, caray. Todo está muy raro ahí. Como que de alguna manera todos los protagonistas del capítulo como que se relacionan con el doctor. Mira, le voy a contar la historia de su esposo. Pero estuve enojada con el ejército durante mucho tiempo. ¿Aún no está? Me siento parte de esta escuela, viendo cómo le enseñan a los niños a disparar. ¿No cree que la disciplina sea buena para ellos? ¿Tiene que ser una disciplina militar? Si hay otra guerra, esos chicos no lo encontrarán tan divertido. Bueno, Gran Bretaña está en paz hace mucho. En su diario, en una de sus historias, usted escribió sobre el año entrante, 1914. 1914. Todas esas imágenes de lodo y alambre. Habló de una sombra que caía sobre el mundo entero. Bueno, agradezcamos que no es verdad. Admito que la humanidad no necesita de la guerra ni derramar sangre para ponerse a prueba. Cada día la vida provee honor y valor. Esperemos que de ahora en adelante este país pueda encontrar sus héroes en lugares pequeños. En pruebas más extraordinarias. La salvó. Pero ¿cómo lo hizo? Suerte. ¿Eso fue suerte? Enfermera, ¿puedo llevarla al ¿Cómo lo hizo? esta noche? Como invitada. Es usted extraordinario. Todo se vuelve más claro. El doctor es el hombre que quiere ser. Hace cosas imposibles con bolas de cristal. Bueno, descubrí ese talento, es cierto. El doctor tiene buen ojo para las damas. No, no es cierto. Una chica en cada chimenea. Ah, vamos, debo protestar, soy difícilmente eso. Eso dice el hombre que bailará conmigo esta noche. Ese espantapájaros está torcido. Siempre el artista. ¿Dónde aprendió a dibujar? Gallifrey. ¿Es en Irlanda? Sí, debe ser. Pero usted no es irlandés. No, para nada, pero mi padre Sidney era relojero en Nottingham. Y mi madre Verity era... bueno, enfermera. Mm. ¿Sabe algo? Somos buenas esposas. Nah. Me alegra. Sí. Terminé mi trabajo, ¿qué le parece? Una obra de arte. Hoy estoy muy hábil. Eso sí da miedo. Parece como un disfraz de Halloween. Puedo ver. Oh, por Dios. Me veo así. Seguro que no soy yo. No, eso está fascinante. ¿Te gusta? Me hace ver demasiado hermosa. Es todo un galán el doctor, ¿eh? Las viudas no son hermosas. Creo que el mundo preferiría que no viviéramos. ¿Es justo? Que no viviéramos. No es justo para nada. Neta. Neta que sí le gusta. Ah, es que es humano, por eso. Marta, ¿qué te dije sobre entrar sin anunciarte?
Que su... Oh. Oh. Qué celosa. Ya, ya, no. Ese no era parte del plan. Oh. De nada sirve. ¿Qué hay con las cosas que no me dijiste? ¿Qué hay con las mujeres? Oh, No. No sabía que se iba a enamorar. bueno, ¿qué diablos se supone que haga? Gracias. Tenías que hacerlo, ¿no? Tenías que... Oh. No fui yo. Ah. Ah, ya son malos ellos. Ey. Lo están oliendo, ¿no? ¿Quién está jugando a los mentirosos? Casi me rompo el cuello. ¿Quién eres? Un espantapájaros vivo. Oh. Es la otra empleada, ¿verdad? No lo entiendo. Es el señor Clark, ¿verdad? Hice algo malo. Absolutamente nada. De hecho, eres lo que necesitamos, jovencita. Ella trabaja en la escuela. ¿Para qué? Y sin importar qué esté pasando, parece estar vinculado al establecimiento. Son rastros débiles, pero todos llevan allí. ¿Ustedes ven? Esto no es divertido. ¡Solo cállate! ¡Deja de hablar! ¡Eso es ser una buena chica! La madre mía muere por conocerte. Y aquí está. ¡Deje de burlarse, señor! ¡No! La madre mía necesita una forma. Ella. Cambiamos de forma rápidamente. Oh. La tuya es la adecuada, aunque demasiado adusta. Ah, pues es la familia, ¿verdad? Abrázala. Se enamoró de ella. ¿Sabes bailar? Nunca pensé que se fuera a enamorar, la verdad. Y menos de una. Hay algo de lo que es. De un personaje que va a salir nada más en ese capítulo, supongo. ¿Sabes bailar? No estoy seguro. ¡Qué sorpresa! ¿Hay algo de lo que estés seguro? Sí. Sí. Ahí estás. Entra y mira lo que tengo. El señor Poole no quiso su té. Ya le hicieron parte de la familia, ¿no? ¿No es suficiente para dos? ¿Qué haces en la puerta? Ah, caray. ¿Estás bien? Debo tener un resfriado. El problema es que sigo pensando en ellos, pero no sé qué hacer. ¿Pensando en quién? ¿En el señor Smith y la matrona? Porque eso no puede durar, la dejarán un par de semanas. ¿Por qué? Es como si su contacto llegara a su fin. A ella se le romperá el corazón. ¿Irse a dónde? A muchos lugares. Hmm. Ojalá pudiera decirte, Jane, pero es complicado. ¿De qué manera? Es que no puedo. Hmm. Suena interesante. Cuéntamelo, dímelo. Hmm. ¿Quieres una taza? No le digas. Gracias. Puedo poner algo de salsa en la olla y un poco de cordero. O sardinas y jamón, ¿qué te parece? Me gusta cómo suena. Correcto. Que no se da cuenta. Momento. No, sí, creo que sí se dio cuenta. Ey, sí. Híjole. Y la va a querer atrapar. Nos encontraron. Marta, te lo advertí. Nos encontraron y los vi
ya no está. ¿Dónde está? Oh, por Dios, desapareció. ¿Dónde está el reloj? ¿De qué estás hablando? Tenías un reloj de bolsillo justo aquí. Lo tenía, no lo recuerdo. ¿Por qué habría de ser de tu incumbencia? Pero lo necesitamos. Oh, por Dios, doctor. Nos estamos escondiendo de los alienígenas y ahora tienen a Jenny. La poseyeron o la copiaron, algo así. Usted tiene que decirme dónde está el reloj. Ana cree que está loca. Güey. Debe ser muy confuso para ti. Marta, esto es lo que llamo una historia. Esto no eres tú. Esto es 1913. Bien, estamos en Lo 1913. lamento, realmente lo lamento, pero debo despertar. Regresarás al TARDIS conmigo. ¿Cómo te atreves? No iré a ninguna parte con una criada loca. Estás despedida. Dejarás estos premios inmediatamente. No lo logró. No, es que así no. ¿Qué me dices de ella? Lo extraño es que tenías un reloj de bolsillo. Estaba ahí. ¿No recuerdas? Ujú. No se acuerda. Oh, lo siento. Lo siento. Ah, caray. Ahora no, sí, estoy ocupada. Pero ¿cómo la conoce? Señor Smith. La criada definitivamente esconde algo. Un secreto al ¿Pero por qué le dicen señor Smith? Ambos lo olimos, aunque era un... Ya, ya, ya. Sí se llama. posiblemente sepa algo. ¿Dónde está? Ay, qué cara tan tétrica. Eres un hombre peligroso. Me tomó del brazo en público. Estoy asustada. ¿Le sobra una moneda para este veterano, señor? Sí, por supuesto. Aquí tiene. Gracias. Damas y caballeros, tomen sus parejas para un vals. Doctor. ¿Sabes bailar? Estoy sorprendido. Es Vals, ¿no? Lo siento. Desde Argentina, Buenos Aires, Lenoplay, ¿Creen que esto podría ayudar? Van a ir, Eso lo hace más fácil, dijo van a ir para allá. porque mi hija ya está allá. Hemos sido invitados a un baile. Ahí está la niña. Ahora la entrada para las criadas. Señorita, pienso... Pues piense de nuevo, amigo. Ajá. Ah, los espantapájaros ahí están. Nah, está bien enamorada. Por favor, no otra vez. Es diferente a otro hombre que haya conocido, ¿verdad? Sí. Y a veces dice cosas extrañas de personas y lugares de los que nunca has oído. Pero es más profundo que eso. A veces cuando lo miras a los ojos, ¿sabes? Tú sencillamente sabes que hay algo más. Algo oculto. Justo detrás de sus ojos algo escondido. La oscuridad. No sé a qué te refieres. Yo sí lo sabes. No quiero ser grosera, pero la cosa es que no importa lo que pienses. Pero eres buena y tienes suerte. Yo solo quiero decir que lo siento por lo que voy a hacer. Oh, en realidad, Marta, esto se está saliendo de las manos. Debo insistir en que te vayas. ¿Sabes lo que ¿Con eso? Dilo. Adelante. Dilo. John, ¿qué es esta tontería? John. Su radiador sónico. No eres John Smith. Te llamas el doctor. El nombre de tus sueños es real. Eres tú. Mm, Buenas noches. ¿Le sobra una moneda, señor? ya llegaron. Eres quien sobra. Híjole. Cuidado.
Ándale. Llegaron a hacer su desmadre. ¡Se muere! ¡Dije que hicieran silencio! ¡Señor Clark! ¿Qué ocurre? Tómala. Señor Smith, todo lo que te dije debes olvidarlo. No digas nada. ¡Pedimos que se callen! Muy bien. Tenemos algunas preguntas para el señor Smith. No. Mejor que eso. El profesor. Es el doctor. Los escuché hablando. ¿Asumiste forma humana? Claro que soy humano, nací humano. Ah, ya. Y Jenny, ¿y usted, señor Clark, qué está pasando? ¿De qué? O sea, todavía no se ven que era él, pues. Oh, un cerebro humano también. Simple, bruto e idiota. De nada nos sirve así. Necesitamos un señor del tiempo. Es fácil. No. Cambia de nuevo. No sé de qué habla. ¡Cambia de nuevo! Literalmente no lo sé yo. Solo... Chin. Es tu amiga, ¿verdad? No te asusta lo suficiente como para querer cambiar. No sé de qué hablan. Espera un minuto. La criada me habló sobre el señor Smith y la matrona. Esa mujer ahí. Se la van a llevar. A ella sí le importa. ¿Lo disfrutó, doctor? ¿El ser un humano? ¿Aprendió cosme? ¿A cuál quiere que escuchemos? ¿A la criada? ¿A su amiga? ¿O a su amante? Usted decide. Esta historia continuará. Chin. Bueno, chicos, pues ahí está la reacción al Doctor Who. Es la temporada 3, capítulo 8. Naturaleza humana. Y pues se quedó en continuación. Yo pienso que pues, se va a volver a transformar, ¿no? En quién era en el Doctor. Y va a dejar de ser humano, supongo.